La diputada de El Salvador, Claudia Ortiz, por el partido Vamos, se ha dedicado a acusar al presidente Nayib Bukele de perseguir a todo aquel que le haga oposición. Pero lo curioso es que ella es opositora y sigue en libertad con su papel de hater en contra del mandatario. No hay nada que salga a decir el presidente Bukele que Ortiz no aparezca más atrás, señalándolo, hasta de lo que no ha hecho. Es por ello que ya en El Salvador nadie le cree, y es vista como una vocera más de los intereses tradicionales que quieren volver a gobernar el país. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Según la diputada salvadoreña, cualquiera que se atreva a trolear al presidente Nayib Bukele está destinado a ser detenido. Lo curioso es que ella ha tomado como tarea personal criticar todo lo que se relacione con el mandatario y nadie la ha detenido por eso. La diputada subrayó que lo preocupante de eso es que, según investigaciones periodísticas, esos ataques digitales podrían estar siendo financiados con fondos públicos. Esto referente a la funcionaria dice que muchos son víctimas de ataques cibernéticos por trolear a Bukele. Hay muchos disparates en la mente de la diputada al creer que la administración del presidente Bukele va a destinar fondos para gastos en contrainteligencia en redes sociales solo para silenciar a unos pocos detractores de su gobierno. También ha hecho referencia al tema de la violencia, diciendo lo siguiente: el problema de la seguridad pública en el país es un tema que se ha arrastrado durante años, así como sus causas y víctimas, las cuales no se han cambiado con el régimen de excepción, y por el contrario, se ha criminalizado a inocentes. Sobre este tema, la parlamentaria consideró lo siguiente: la gran pregunta que queda en el tema del régimen de excepción es: ¿qué ha pasado con las víctimas de la violencia en El Salvador? Según dijo la legisladora, ha conversado con las madres del bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador y pudo notar sus desesperaciones por su situación. Ellas se sienten abandonadas por el Estado. Pero la diputada oculta la versión oficial del gobierno, donde se ha liberado a muchos detenidos a los que no se le ha encontrado antecedentes relacionados con las pandillas. Tampoco dice que ahora las calles del país son más seguras. La funcionaria insiste en que hay un acoso y ataque sistematizado de muchísimas cuentas. También aseguró que esta situación no es solo en lo digital, pues a su juicio están viendo que se está buscando criminalizar gente que defiende derechos. Pero mientras algunas personas toman el papel de hater para desestimar los avances de la política del presidente, el mandatario salvadoreño se ocupa de los problemas graves del país, como lo es la delincuencia y la economía. Incluso Bukele ha dicho que su país no será refugio para delincuentes internacionales. En un momento en que se ha logrado una depuración de la sociedad de líderes y miembros de las pandillas, por lo que no aceptará que delincuentes vayan a su país a esconderse de la ley. Para Ortiz, ninguno de estos logros de Bukele no son reales, y con sus aseveraciones solo ha logrado que la mayoría de la población no le ponga atención a sus denuncias, pues la población se basa en hechos y no en críticas. En un llamado desesperado de la diputada por ser escuchada, aseguró lo siguiente: toda la gente que me está escuchando sabe que apoyé al gobierno o apoye al partido que apoye. Hoy no se puede disentir sin tener temor de las consecuencias, sea una troleada o sea que te lleven preso. Pero en su doble moral se queja de las acciones del presidente Bukele, tal como es de aspirar a la reelección. Pero ella misma ha dicho que buscará ser reelecta como diputada nuevamente para continuar con lo que ella llama su rol ético y valiente contra el gobierno. Para Ortiz, en la Asamblea Legislativa deben existir más diputados que hagan un rol similar al de ella. Ante esto dijo lo siguiente: el país necesita una oposición que haga un contrapeso con argumentos, propuestas y estando del lado de la gente. Pero esa oposición de la que habla la parlamentaria es prácticamente inexistente y se evidenció con la marcha de hace días en contra de Bukele, donde los detractores del mandatario no lograron ni llenar la plaza en donde estaba prevista la convocatoria. El 2022 fue el año de la guerra abierta entre el presidente Nayib Bukele y las maras, un contexto de lucha contra los grupos criminales que azotan El Salvador desde hace décadas y que, sin embargo, ha servido al mandatario
para darle una nueva cara al país. La cuestión es que uno de los pilares básicos de Nayib Bukele para ganar las elecciones en el 2019 y para mantener una alta popularidad entre la población era y sigue siendo la de acciones duras contra los maras y un discurso en el que se rechaza cualquier tipo de negociación con estas bandas criminales. El presidente Bukele en ningún momento le ha mentido a su población. Desde su campaña estuvieron claros cuándo eran las políticas a implementar y que asumiría las responsabilidades que recaen sobre este tema. Bukele sabía que al tocar los intereses de los gobiernos tradicionales que por décadas controlaron El Salvador, dándole espacio a las pandillas para consolidarse, se podría ganar todo tipo de detractores locales e internacionales. Por esto, todo lo que signifique negociar con estos grupos es un tabú para El Salvador, especialmente teniendo en cuenta las consecuencias. 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes que sufrieron en el 2015 tras el fracaso de la tregua alcanzada entre el 2012 y 2014. Ante esto, no puede pretender Ortiz que la política del presidente Bukele sea de negación y conversaciones con las maras, pues el fracaso de este tipo de política se ha evidenciado anteriormente. Por eso, ahora, la única vía ha sido la de la mano dura. Además, estas treguas estuvieron envueltas en beneficios carcelarios y tramas de corrupción en el pasado entre miembros del gobierno y líderes de los dos principales grupos de maras del país, la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18, que enfurecieron a la población. Había una clara indignación contra los partidos tradicionales, pero Bukele y su partido llegaron para transformar al país, independientemente de cómo lo quieran señalar en redes sociales, en televisión o desde organismos internacionales. Al gobierno de Bukele no le interesan los haters que se le viven en redes sociales criticando sus acciones. Al mandatario le interesa demostrarle a la población que con hechos ha logrado construir un mejor país para todos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.